Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el vídeo de hoy, porque vaya que tenemos un tema candente para discutir. Como muchos de ustedes ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en uno de los chismes más jugosos que han sacudido el mundo del espectáculo turco en las últimas semanas, los supuestos mensajes íntimos filtrados de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Nuestros queridos Hande y Kerem, la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y para muchos, fuera de ella también, están en el centro de un torbellino mediático que ha dejado a todos hablando. Y créanme, esto no es solo un rumor más de internet, parece que esta vez la cosa va en serio y las implicaciones son, bueno, ya lo veremos. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del entretenimiento, los escándalos, los romances y todo lo relacionado con el mundo de las celebridades han llegado al lugar correcto. Les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así, la vez que subamos un nuevo vídeo, serán los primeros en enterarse. Ahora, sin más preámbulos, vamos a desgranar este asunto de los mensajes filtrados de Hande y Kerem, porque hay mucho que contar. La noticia saltó como una bomba y rápidamente se esparció por las redes sociales, los foros de fans, y por supuesto, los medios de comunicación turcos. De repente todas las conversaciones giraban en torno a esto, mensajes privados supuestamente intercambiados entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que habrían sido filtrados por una fuente anónima. La naturaleza de estos mensajes, según los rumores y las capturas de pantalla que circulan, es lo que ha causado tanto revuelo. Se habla de conversaciones muy personales, íntimas, que revelan una cercanía y una conexión que para muchos trasciende la amistad o incluso una relación superficial. Lo primero que debemos recalcar, y esto es muy importante, es que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho una declaración oficial sobre la veracidad de estos mensajes. Por lo tanto debemos manejar esta información con cautela, entendiendo que son supuestos, filtraciones, y que la verdad absoluta solo la tienen ellos. Sin embargo, el hecho de que estas filtraciones hayan ocurrido y que las capturas de pantalla sean tan detalladas, ha llevado a muchos a creer que hay algo de cierto en todo esto. Y es comprensible, dada la popularidad masiva de esta pareja. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente en la pantalla, y esa chispa se trasladó, o al menos eso esperaban miles, a la vida real. Durante la emisión de la serie y después de ella, los rumores de su relación sentimental fueron constantes. Aunque ellos mantuvieron cierta discreción, las apariciones juntos, los gestos de cariño en público y las miradas cómplices alimentaron aún más las esperanzas de sus seguidores. Finalmente ambos confirmaron su relación, lo que desató la euforia entre sus fans. Lamentablemente la relación terminó, y aunque ambos han sido maduros al respecto, el cariño y la admiración de muchos seguidores permanecen intactos. Y es aquí donde entra el meollo del asunto. Estas supuestas filtraciones parecen apuntar a una posible reconciliación, o al menos, a una conexión que nunca se ha roto del todo. Los mensajes que se rumorea que han sido filtrados abordan temas muy íntimos, conversaciones sobre sus sentimientos, recuerdos de su tiempo juntos, e incluso planes futuros. La intensidad y la profundidad de estas comunicaciones han llevado a especular que quizás, solo quizás, la historia entre Hande y Kerem no ha terminado tan definitivamente como pensábamos. Para ponerlo en perspectiva, imaginen que son figuras públicas de esta magnitud. Su vida privada, sus relaciones, todo está bajo el microscopio constante de millones de personas. Y luego de repente unas conversaciones que ustedes consideraban privadas, que eran solo para sus ojos y oídos, se ven expuestas al mundo entero. Es una violación de la privacidad inmensa y sin duda, una situación muy estresante y dolorosa. Ahora, ¿quién podría estar detrás de esta filtración? Esa es la pregunta del millón. Las especulaciones son muchas. Podría ser un ex empleado despechado, un hacker con malas intenciones, o incluso alguien cercano a ellos que busca generar caos o vender la información. La realidad es que hasta que no haya una investigación o una confesión, solo podemos adivinar. Lo que sí es cierto es que estas filtraciones han generado una ola de debates en Internet. Por un lado están los fans incondicionales de la pareja, conocidos como Hanke, que están emocionados ante la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos.
Para ellos, estos mensajes son una prueba de que su amor es real y que están destinados a estar juntos. Ven estas filtraciones como un indicio de que la pareja está trabajando en su relación o, al menos, manteniendo una comunicación muy estrecha. Su entusiasmo es palpable y se manifiesta en innumerables comentarios y publicaciones en redes sociales. Por otro lado, hay quienes critican fuertemente la filtración, independientemente de su veracidad. Consideran que exponer mensajes privados es una falta de respeto a la privacidad de las personas y que no importa cuán famosas sean, tienen derecho a mantener su intimidad. Estos detractores argumentan que es inmoral y éticamente incorrecto especular o juzgar a las personas basándose en conversaciones privadas que no nos conciernen. También hay quienes se preocupan por el impacto que esto pueda tener en la salud mental de Hande y Kerem, sometidos a esta presión mediática. Además, hay un debate interesante sobre la autenticidad de las filtraciones. ¿Podrían ser manipuladas? ¿Son mensajes reales sacados de contexto? En la era digital, la manipulación de imágenes y textos es cada vez más sofisticada. Sin embargo, los detalles y la coherencia de los supuestos mensajes, sumados a la reacción pública, sugieren que algo de verdad podría haber en ellos. Analicemos un poco más el contenido rumoreado de los mensajes. Se dice que contienen referencias a momentos específicos de su relación, como viajes, cenas, o incluso conversaciones sobre sus miedos y esperanzas. Si esto es cierto, revela una intimidad profunda que va más allá de lo que pudimos ver en la serie. Muestra que a pesar de la separación pública, la conexión emocional entre ellos podría seguir siendo muy fuerte. Por ejemplo, se habla de mensajes donde uno de ellos le dice al otro cuánto le extraña, o cuánto recuerda la risa del otro. Estos detalles, si fueran reales, pintan un cuadro muy emotivo y personal. Y es precisamente esa emotividad lo que resuena tanto con los fans que apostaron por su relación desde el principio. Desde el punto de vista del impacto mediático, este escándalo es un arma de doble filo para Hande y Kerem. Por un lado, mantiene sus nombres en boca de todos y alimenta el interés de sus seguidores. Sus redes sociales seguramente están a tope de actividad. Por otro lado, esta atención constante puede ser agotadora y perjudicial para su vida personal y profesional. Si están intentando sanar o seguir adelante, este tipo de situaciones complica enormemente las cosas. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser bastante intensa en cuanto a la cobertura de la vida de sus estrellas. La línea entre la vida pública y la vida privada a menudo se difumina, y los escándalos, sean reales o fabricados, pueden tener un gran impacto en las carreras de los artistas. Si realmente se está gestando una reconciliación, esta filtración podría ser un obstáculo o, paradójicamente, un catalizador. Podría hacer que las cosas se compliquen si sienten que su privacidad ha sido violada de manera tan agresiva, o podría, en un giro inesperado, unirles aún más ante la adversidad. Es crucial recordar que detrás de estos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin, hay personas con sentimientos, con vidas y con derecho a la privacidad. Aunque disfrutamos de sus historias en la pantalla y nos ilusionamos con sus vidas amorosas, debemos ser respetuosos con sus límites. En este momento lo más sensato es esperar a que ellos decidan pronunciarse. Si eligen mantener el silencio, es su derecho. Si deciden aclarar la situación, estaremos aquí para informarles. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la invasión de la privacidad en la era digital, y la forma en que consumimos la información sobre las celebridades. Este tipo de escándalos nos obligan a cuestionar hasta dónde llega nuestro derecho como público a saber sobre la vida de los famosos. ¿Es válido especular sobre sus relaciones basándonos en mensajes supuestamente filtrados? ¿Deberíamos priorizar la intriga por encima del respeto a la privacidad? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Para finalizar, y antes de pasar a la conclusión, quiero reiterar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Las capturas de pantalla, los mensajes, todo está circulando en Internet, pero la confirmación oficial de su veracidad o de su origen sigue siendo esquiva. Es importante que mantengamos la calma y no saquemos conclusiones precipitadas. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, hoy hemos explorado el reciente escándalo que involucra la supuesta filtración de mensajes íntimos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo esta noticia ha sacudido las redes sociales, las diferentes reacciones de los fans y del público en general, y las posibles implicaciones de estas filtraciones, tanto para la pareja como para su relación.
Hemos enfatizado la importancia de la privacidad y la necesidad de manejar esta información con cautela, dado que hasta el momento no hay declaraciones oficiales por parte de Ande o Kerem. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que los mensajes son reales? ¿Qué opinan sobre la filtración? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son muy valiosos y me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de demostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar siempre al día. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.